Pero muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier Armijo, director de colaboración de IF Chile. Tenemos una nueva edición de esta serie de webinars especializados dentro del contexto de la Academia IF. IF, para quien no sepa, es una plataforma colaborativa de emprendimiento e innovación que principalmente reúne en un solo espacio físico de diferentes organizaciones vinculadas con los mundos que nos apasionan, desde emprendimiento, innovación, desarrollo tecnológico, nuevas tecnologías en general, academia, arte, diseño. Y justamente en ese marco es que dentro de nuestro espacio, por ejemplo, tenemos a Santiago Makerspace o Fab Lab Santiago en Banco Recoleta. Y quienes van a dirigir justamente el webinar del día de hoy, es una de nuestras organizaciones amigas muy cercanas a nosotros desde hace mucho tiempo. Sus eventos más masivos se han desarrollado dentro de una de nuestras sedes, en Blanco Recoleta, y estamos hablando de local. Entonces vamos a invitar inmediatamente a Joaquín Béjaris, que nos va a contar acerca de los invitados que tienen local el día de hoy, que es Bernardita Brancoli, David de la Valle y Elena Alfaro. Así que ya tenemos acá con nosotros a... Sí, excelente. Acá estoy. Hola, ¿Cómo estás, hola Joaquín? a todos. Muchas gracias por venir esta tarde a este webinar. Para nosotros es un honor tener esta sesión nuevamente junto a todos ustedes. Esperemos que podamos conversar sobre diseño, artesanía y todo lo que nos convoca, ¿cierto? Que es cultura. En esta ocasión, bueno, para todos los que se están conectando ahora, les quiero contar que el webinar, el que estamos desarrollando, se llama La Revancha del Diseño. Y este webinar viene de la mano, digamos, por el apoyo que siempre hemos recibido del gobierno, ¿cierto?, del Ministerio de Cultura, que nos pidió trabajar en torno a la crisis y hacernos preguntas y reflexionar en torno al futuro del diseño, sobre todo con lo que está pasando hoy. Y me imagino que para muchos de ustedes también son preguntas importantes que se están realizando día a día. En ese contexto, nosotros llamamos inmediatamente, como decía Javier, a una de nuestras instituciones amigas desde el inicio de que comenzó local, que es IF, ¿cierto? Y ellos, además de tener sedes que están velando por el emprendimiento y por el desarrollo de la cultura, además desarrollan programas como Academia IF, donde lanzan y trabajan en torno a contenidos diversos, ¿cierto? Para todas las personas. Entonces trabajamos junto a ellos, nos dieron la oportunidad de poder desarrollar este webinar en esta plataforma y además queremos dar un agradecimiento enorme, ¿cierto?, a Campus Creativo, que también ha colaborado con nosotros en el desarrollo de este programa, ¿cierto?, desde la difusión. En esta ocasión vamos a construir puentes y esto lo vamos a realizar junto con tres invitados especiales que tenemos el honor de, ¿cierto?, de invitar, los cuales nos van a ayudar a poder trazar, digamos, conexiones entre puntos que han sido de alguna manera cortados por la crisis. Vamos a invitar a David del Valle, quien es un amigo, ¿cierto? Y lo va a presentar ahora que se va a cargar la presentación que tenemos para ustedes. Y también vamos a, bueno, ahí dice, ¿cierto?, local, invita a la revancha del diseño. Me encanta el nombre porque de alguna manera nos pone en una situación de acción, ¿cierto? Y, ¿cierto?, la serie de puentes. Como les comentaba, tenemos de invitado a David del Valle. David del Valle es un amigo de mucho tiempo que logramos traer a Chile el año 2018. 2017, disculpen. Y él se ha desarrollado, bueno, de partida él nació en Medellín, ¿cierto? Es paisa. Él desarrolló, es cofundador del Medellín Design Week, es cofundador de Tu Taller Design. Si quieren lo pueden revisar, ¿cierto? En Instagram tiene trabajo súper interesante. Y además digamos, de lo que él hace como profesional, hay un elemento intangible que es súper potente, que es él ha logrado conectar a través de un evento a distintos actores relevantes dentro de su ciudad. Los conecta a través de charlas, de exposiciones internacionales, de conferencias, activa distintos espacios en la ciudad para poder de alguna manera difundir el diseño y la artesanía y la relación que existe entre ambos a todas las personas. Tiene una labor social muy importante, así que queremos agradecer que David del Valle vaya a estar acá con nosotros en este webinar.
También tenemos a Bernardita Brancoli, quien es una investigadora destacadísima en el mundo del diseño. Ella está vinculada a la Universidad del Desarrollo, obviamente que tiene un bagaje enorme en distintas áreas. Ella es diseñadora de la Universidad Católica, es magíster de Historia y Gestión del Patrimonio, que lo desarrollado, ¿cierto?, en la Universidad de los Andes. Tiene también un diploma en tipografía en la Universidad Católica. Hoy es directora de Extensión, Comunicaciones y del Centro de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Además fue nominada como embajadora del diseño latino por la Universidad de Palermo, Argentina, una destacada universidad, ¿cierto?, de Sudamérica, que desarrolla contenidos muy potentes también. Además es editora general de una de las revistas más relevantes del diseño, se llama revista Base Diseño e Innovación, también de la Universidad del Desarrollo. Y sumado a todo esto, ella además ha investigado en torno al patrimonio nacional respecto a baldosas de Santiago, ¿cierto? Desarrolló un libro precioso y ha tenido una serie de charlas también en torno a esto. Sumado a nuestro panel también está Elena Alfaro, también destacadísima investigadora y docente dentro del mundo del diseño y de la artesanía. Ella es periodista de la Universidad de Santiago, sí, creo que es la Universidad de Santiago, y además es diseñadora de la Universidad Católica. Ella ha participado en distintos proyectos con el World Craft Council, ha sido parte del comité asesor del Ministerio de Cultura, ha tenido publicaciones en las cuales ha trabajado directamente con UNESCO, ha tenido proyectos vinculados, ¿cierto?, con Cercotec y con la CONADI, ¿cierto?, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ha sido parte del comité asesor de las Bienales de Diseño de la cuarta, la quinta y la sexta edición. Desde el 2013 encabeza la muestra internacional de artesanía UC, que es una de las muestras más importantes, yo diría que la más importante de nuestro país. No tengo el número exacto de cuántas personas convoca y cuántos artesanos van a esta muestra, pero indudablemente es un aporte a la difusión innegable y que probablemente para nosotros es un honor, ¿cierto?, contar con este proyecto. Además de todo esto, ella es docente y trabaja en distintas universidades y punto también más importante, o uno de los más importantes, es que es directora del programa Artesanía UC. Es decir, tenemos un panel tremendamente potente, muy culto, muy desarrollado, que tiene un bagaje importante que nos va a poder permitir hablar de lo que nos convoca, ¿cierto?, de diseño y artesanía, de cómo construimos puentes, cómo hacemos parar, digamos, o nos permite mirar hacia adelante con lo que está ocurriendo hoy, ¿cierto?, que es esta crisis. Y sobre eso me gustaría poder hablar un poco. Esta imagen que ven ustedes es de uno de los encuentros locales que hicimos hace varios años atrás, donde muestra, digamos, la esencia de lo que nosotros llamamos difusión y también de encuentro, ¿cierto? Vemos a un niño que está frente al proyecto de título de un alumno de Campus Creativo y está de alguna manera imaginando, mirando, pensando en torno al diseño y está estableciendo de alguna manera todo lo que nosotros queremos hacer desde nuestro oficio, que es difundir el diseño. También acá pueden ver una imagen también del encuentro local anterior, hace 2 años atrás, donde vemos un emprendimiento de diseño tipográfico que está vinculándose a través de contenidos y de la venta con distintas personas que no necesariamente están vinculados al diseño, es decir, el público. Y hoy podemos estar totalmente de acuerdo con que estamos viviendo una crisis. Todos los que estamos acá podemos estar de acuerdo con que eso es así. Y a mí me gustaría detenerme ahí porque acá es donde yo creo que comienza la conversación. Y en este minuto me gustaría poder invitar a los panelistas a que se sumen con sus cámaras para poder conversar. Ahí está David, ahí está Bernardita y ahí está Elena. Hola a todos. Bueno, esta de introducción les quería comentar que hay un punto que me parece que es clave que tiene que ver con la crisis. Y sobre eso me gustaría ahondar un poco y después darles la palabra a ustedes. Crisis es una palabra que viene del griego, digamos, del latín. Y en algunos casos, ¿cierto?, alguna de las definiciones que esta palabra tiene nos permite, ¿cierto?, poder dialogar y poder pensar en cosas que son súper interesantes. Crisis viene o significa separar o decidir. Cuando hablamos de crisis se habla de ruptura. Es decir, si por ejemplo tenemos una vasija y esa vasija se rompe,
está sometida a crisis, porque se separan las partes. Pero también, cuando una vasija se rompe, nos permite también decidir qué hacer con ella. Las crisis suponen una decisión. Y es más, cuando nosotros hablamos de la palabra crisis, también tiene un anexo pequeño que es del derivado, ¿cierto? Que la palabra crítica viene del derivado de crisis. Crítica significa o permite, ¿cierto? Obliga, ¿cierto? A la reflexión y al análisis. Por lo tanto, podríamos decir que una crisis obliga al análisis, obliga a pensar, a reflexionar. Todas las crisis nos permiten eso. Todas las rupturas nos permiten poder entender que se separaron cosas y nos permite tomar decisiones sobre qué hacer de ahora en adelante. Y claro, el diseño y el contexto que estamos viendo a nivel global está en crisis y estamos ahora de alguna manera como convocados a hablar y a reflexionar sobre eso. El público, de alguna manera, como lo comentaba anteriormente, ha dejado de vincularse físicamente a todo lo que nosotros hacíamos antes, ¿cierto? A lo que es el diseño, tanto en el mundo de la academia como en el mundo público, en el mundo privado. Hemos dejado de tener este vínculo. Y eso, de alguna manera, supone una reflexión que nos convoca a nosotros ahora, que es pensar, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo de alguna manera nos volvemos a vincular a nuestro público? ¿Cómo hacemos que las personas se vuelvan a vincular, digamos, a la artesanía y al diseño desde lo intangible y lo tangible? Me gustaría hacerles la palabra a ustedes, principalmente, bueno, dándole la bienvenida también a David, ¿cierto? Directamente desde Colombia, para comenzar a reflexionar sobre eso, a cómo y qué rol cumplimos nosotros, los líderes, ¿cierto? Con las organizaciones en torno a eso, al público. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas acá. Gracias, los conocí hace unos pocos segundos. Espero que esto nos podamos conocer más en el tiempo. Sí, digamos que en mi caso puntual, que es el tema de las audiencias o del público, en torno al tema del diseño, se vienen pues unos retos interesantes de audiencia, pero también en este poco tiempo he analizado algo muy interesante también con los que nos apoyan para que esto pueda existir, que muchas veces es el gobierno, en otras veces pueden ser las empresas y las mismas personas. Y es que antes de la crisis, por decirlo así, que estamos viviendo en este momento, las audiencias eran muy enfocadas hacia el sector de mercadeo. O sea, digamos, queríamos hacer un evento, entonces uno busca a los patrocinantes para que este evento pueda ser conocido por muchas personas. Y como en esos momentos no había esa crisis, sino que solo lo que interesaba era fortalecer, no sé, una marca para llegar a más gente, no importaba nada más que cuántas personas iban a estar en ese evento. O sea, no importaba ni siquiera la calidad del evento, importaba es mi marca, cuántas veces se va a ver. Ah, tú tienes 50,000 seguidores, listo, entonces me sirve porque vas a llegar a tantas personas. Pero lo que estoy viendo y hacia dónde se está llevando el tema es a la calidad de las audiencias. Y eso es un cambio de paradigma, pienso, muy fuerte, porque ya las empresas no tienen ese presupuesto para invertir en ampliar más su marca, sino en saber si su marca realmente, o su empresa, o su grupo, la gente educativa que está trabajando, pues realmente sí están conectados con lo que ellos quieren decir. Entonces ahora, según como yo lo veo, el tema es un esfuerzo más grande por una calidad donde lo que se busca son unos entornos más intelectuales y unos propósitos más loables. Y creo que nos vamos a conectar acá y las personas que están acá están buscando eso, o sea, están buscando conectarse con algo que sea loable y con algo que realmente los mueva, no necesariamente porque tenga muchos seguidores, es algo que es mejor. Y eso pues tampoco es que llevemos mucho tiempo en el entorno digital, pero ya se empiezan a sacar unas conclusiones muy interesantes de lo que anunciadas al principio de tomar decisiones. Entonces, ese es como lo que puedo decir ahora sobre este punto. Elena,
Cuéntanos tú, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva, ¿cierto? De estar liderando y haber dirigido la Muestra Internacional de Artesanía, con respecto a esta crisis, a cómo tú diriges y organizas este evento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo puedes entender, ¿cierto?, hacia adelante qué es lo que va a pasar? Primero quiero agradecer la invitación y la tremenda presentación. Espero honrar la presentación. Tiene flores. Sí. Muchas gracias por esa presentación, aquí a los compañeros panelistas también. Contarte que, claro, estamos separados y eso es una crisis para aquellos que estamos acostumbrados a estar en constante contacto. Y yo siento que la artesanía y también el diseño, que son actividades eminentemente humanas que nos tienen en contacto, sufren por aquello y también y más allá también por una consecuencia económica. O sea, pensemos que esta crisis que estamos viviendo ahora tiene esta mirada de crisis sanitaria, de cómo la enfrentamos, de cómo estamos todos moviéndonos hacia allá, pero también esto que nos tiene separados, creo que también emocionalmente es muy duro para todas las personas que lo estamos viviendo. Lo que me ha tocado ahora, como en el programa de artesanía, es poder tratar de mantenernos lo más conectados posible y sabiendo lo que sucede con aquellas personas que hemos establecido un nexo durante muchos años. O sea, el programa de artesanía, tú lo contabas un poco al principio, y la muestra es más antigua que el programa de artesanía. O sea, el evento muestra, el encuentro cultural muestra de artesanía, va a cumplir este año 47 años. Entonces, es una historia de continuidad, de afectos también, y que además ha estado muy marcada desde el principio por el contacto. Entonces, eso también nos plantea una pregunta y una crisis que está enfocada en aquello, como un evento, un encuentro cultural que estaba precisamente marcado por encontrarnos con los artesanos, encontrarnos con personas que venían de regiones, de lugares muy apartados, y de poder crear esa instancia en el contacto humano, no es posible en este momento. Entonces, lo que estamos haciendo ahora como academia, como grupo humano que trabaja y que levanta esta feria también, y que por otra parte también está dedicada al estudio, digamos, a la promoción y a la visibilización, es buscar nuevas fórmulas para poder prepararnos también, creo, para cuando volvamos a vernos, y también para sortear la situación de alguna manera de lo que está sucediendo ahora. Entonces creo que la primera gran respuesta es: estamos muy activos y muy atentos. Y me imagino que también eso de alguna manera cambia también paradigmas sobre cómo se percibe cierta información. Tú bien comentabas y David también, sobre los eventos. Nosotros también desarrollamos eventos, por lo tanto estamos hablando más o menos de lo mismo. Nuestro corazón, por decirlo como de la estructura, está en generar ese encuentro entre productor y público. Y en ese caso me gustaría poder hablar con Bernardita sobre cómo se percibe el patrimonio, entonces, porque el patrimonio se educa desde, digamos, ese encuentro. Es una lucha constante o un proceso constante de tratar de educar la cultura, digamos, a través de seminarios, a través de encuentros, a través de charlas, a través de invitar a participantes a que hablen uno a uno con públicos quizás que son más jóvenes. En cambio, ahora, ¿cómo ocurre eso? Hay un cambio de paradigma importante. ¿Cómo lo ves tú, Bernardita? Mira, primero voy a saludar a todos, Joaquín, a la Elena, a David y al público. Muchas gracias por invitarme. Voy a hacer una reflexión en torno al patrimonio, pero también sirve en torno al diseño, porque el amor por el patrimonio o el registro del patrimonio o transferir patrimonio también se aprende como en la práctica. O sea, nosotros, por ejemplo, me gusta el patrimonio urbano, trabajo en eso, y es un registro que se hace en terreno, por lo tanto ahora estamos súper limitados a salir. Entonces no podemos conocer ni tocar, y tiene que ver también como con el diseño. Aquí tengo un libro, pero en el fondo la crisis de los encuentros es porque no nos permite vernos ni tampoco tocar. O sea, crisis del diseño objetual, voy a decir. Claro. Tiene que ver también con el patrimonio, que podría ser objetual de cierta manera. Entonces, porque hay diseños que son intangibles, el diseño gráfico, el diseño digital, puede seguir funcionando en la pandemia porque son casi servicios
digitales, pero el diseño objetual, que tiene que ver con la artesanía y que tiene que ver con los objetos, necesitan esa interacción de recorrerlos en 3D, de entender cómo se hacen, cómo se fabrican, quién lo hace además. Entonces, ahí hay una crisis que estamos viviendo permanentemente, pero creo que tanto Artesanía UC como Artesanías de Chile está visibilizando ese patrimonio que son las personas que están detrás de los objetos, claro, o de la factura. En el patrimonio es difícil porque el patrimonio uno podría ir con las fotos, haciendo, sí, claro, discusión, pero no lo puedes tocar. O sea, se te hace una barrera de este mundo digital, que es bastante difícil de trabajar. La gente que está haciendo investigación tiene una crisis porque no podéis salir a terreno. Yo estoy trabajando en otro proyecto, por suerte, lo había hecho antes de la crisis, porque si no estaría... O sea, la recopilación de investigación ya está hecha, pero está difícil el no poder salir, el no poder entrevistar, el no poder fotografiar. En ese sentido, la construcción de comunidades, digamos, como para... Porque al final del día eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿cierto? Tratamos de conectar comunidades constantemente. En el caso de David convoca una ciudad completa en torno al diseño, ¿cierto? Y lo que de alguna manera trata de proyectar, me imagino, porque nosotros fuimos invitados hace buenos años atrás a participar, ¿cierto?, del Medellín Design Week. Lo que nos dimos cuenta es que se trata de proyectar una identidad en torno al diseño y a la labor del diseño en las distintas, digamos, partes donde tiene interacción. Estamos en conflicto con estas comunidades, cómo nos conectamos con estas comunidades y cómo trabajamos con estas comunidades en tiempos de crisis. Las personas quieren conectarse con el mundo del diseño y quieren conectarse con la artesanía, pero no saben cómo y qué puentes podríamos construir ahí. ¿En qué están ustedes, David, con respecto al Medellín Design Week? O bueno, proyectos similares, como cómo conectarse con esas comunidades que en este minuto también están más bien pasivas, si se quiere, poniéndolo bien entre comillas. Tienes el micrófono inactivo, David. Sí. Bueno. Ahí sí. Sí, como lo mencionas, Medellín Design Week, más que un mega evento, es un evento que se nace porque en un viaje que hizo mi estudio a un evento en Nueva York, ese primer acercamiento al mundo del diseño y ver que toda la ciudad estaba vibrando en torno al evento, no solo el lugar donde se desarrollaba, sino que en la esquina había un evento y era un restaurante, en otras partes de las ciudades todos estaban comunicados en torno al evento. Eso nos conmovió mucho, digamos que fue nuestra primera experiencia personal y ese mismo año, junto a otros amigos, que en ese grupo hay empresarios, no necesariamente gente diseñadora, y con una intención desarrollamos Design Week, donde ya hemos hecho cosas que ni me imaginaba, poner empresas de 110 años de tradición de Colombia a apoyarnos. O sea, ha sido un evento que ha crecido mucho, pero puntualmente cuando hablas de la pues sobre el tema artesanía, nosotros, y pues en mi empresa, Tu Taller Design, la artesanía es casi un 60% de los productos. Artesanía, vinculando el conocimiento del diseño con la artesanía, que una silla tax cualquiera que la puede producir cualquier asiático o alemán, ¿cierto? O europeo. ¿Por qué? Porque el producto entraba en un entorno donde no estaba comúnmente, ¿cierto? Que es la artesanía, están las ferias de artesanía, hay eventos gigantes, aquí está Expo Diseño, Expo Artesanía, donde también colaboro con Artesanías de Colombia para los procesos, pero no estaban diseñadores trabajando con artesanos para vender sus proyectos a nivel global. Y nosotros hemos trabajado con comunidades donde, por ejemplo, hacían Snoopys, el Snoopy en sí, piedra, sí, tallado, una cosa hermosa, y valía
$3. Entonces nosotros decíamos, ¿qué es esto? O sea, esto es imposible de hacer por una máquina CNC, y este señor lo hace en 2 horas o en 3 horas y lo vende en $2, $3. Con esas mismas personas y teniendo la oportunidad, que ahí es donde el diseño tiene una relevancia en este proceso, es la oportunidad de la comunicación, la oportunidad de la visualización, de la presentación y de entender las necesidades humanas y ponerla en otro punto donde nosotros teníamos esa oportunidad, y ese mismo señor desarrollamos unas piezas, unas mesas muy simples en forma, pero muy importantes en la elaboración, donde ya las hemos podido exportar a Londres, a Bruselas, a Estados Unidos, donde ya nos llama el gobierno nacional a decir, mostremos este trabajo porque queremos mostrar a Colombia desde otro punto de vista en temas de artesanía, y ya nosotros tenemos clientes, pedidos, y tenemos asegurado, en este caso con el tema de la pandemia, ciertas producciones para ciertos públicos de nuestros artesanos. Eso es muy importante, y yo creería que es donde yo me fijo en el tema de diseño. El diseño tiene algo que es simplemente un catalizador de la industria. No es el diseño lo último, el diseño es un paso, pero es un paso que amplifica el proceso. Entonces, es ahí donde hemos venido con el evento, con los intercambios, yendo a las exposiciones, a las bienales, a mostrar nuestro trabajo como diseñadores, claro, con una materialidad propia que nos pone en un punto adicional de que no nos pueden copiar, porque ¿cómo vas a copiar estos procesos únicos de tu territorio? Entonces, así es como lo vivimos y así es como lo hemos venido pues abordando. Sabes que el punto que tú tocas ahora es súper importante, y yo creo que eso nos convoca en este minuto, porque tiene que ver esa relación entre el diseño y la artesanía. Y eso tiene distintas formas de poder ser abordado. En el caso, tú lo presentas como un modelo en el cual trabajan diseñadores de manera más bien vinculados a la artesanía y su oficio. Pero sin embargo existen otros modelos sostenibles que pueden ser, que pueden empezar a tener otro tipo de frutos. Digamos, la combinación o la mezcla o el trabajo conjunto colaborativo que puede haber entre el diseñador y la artesanía y el artesano, puede brindar frutos que nosotros quizás no hemos conocido hasta ahora, y quizás también podríamos retrabajar o reconvertir los procesos que habían anteriormente, que quizás no eran los correctos también. Y eso yo creo que da también para una buena discusión. En ese caso, Elena, me gustaría ver tu posición con respecto a eso. ¿Cómo es esta relación entre la artesanía y el diseño? ¿Qué crees tú, o cómo has visto tú que eso ha ayudado o no, o cómo, digamos, ha hecho generar ciertos desarrollos en la cultura? Cuéntanos, ¿cómo lo percibes tú, esa relación entre el diseño y la artesanía? En lo que decían, tú y David tiene mucha razón, o sea, las formas de relación que hay entre artesanía y diseño pueden ser múltiples, desde muchas plataformas, de muchas formas, pero sí creo que también parte por reconocer que hay ciertas asimetrías en los espacios en donde circula la producción artesanal y en donde circula la producción de diseño. Y eso también provoca asimetrías en cuáles son las retribuciones que van a recibir cada una de las personas o artesanos o diseñadores cuando se dedican a esa función. Y eso efectivamente crea muchas fricciones también. En algún momento hablábamos o estaba planteada la idea de la crisis de confianza. Sí. Hoy día, un poco de que no nos podemos acercar al otro, crisis de confianza que ya venía antes también con el tema de las autoridades, con el tema de quiénes quienes están en los sitios de poder. Y yo llevaría esa imagen de las crisis de confianza también a ciertas relaciones entre artesanía y diseño. Y al momento de trabajar, y David, que tiene experiencia en eso, seguramente también lo va a poder decir. Entonces, al trabajar con artesanos y diseñadores, lo primero que hay que tener en cuenta es que son personas que se encuentran, son personas que tienden puentes, como dice esta sesión. Y eso tiene un periodo de creación de confianzas que no son siempre la creación, los tiempos que requiere el mercado para crear respuestas que sean sustentables y que sean pertinentes en ciertos espacios. Entonces,
creo que para hablar de la relación entre diseño y artesanía es muy necesario tener en mente que este espacio vincula a estas dos áreas y que son históricamente, lo vuelvo a decir porque es muy importante, que han sido de alguna manera asimétricas. Y también creo que hay un tema de reconocimiento en las dos áreas. O sea, el diseño también es un área relativamente nueva. Entonces, sí. Y creo que ya quizás a nosotros no nos ha tocado tan claramente, estamos quizás ahora en el momento de cómo entra la empresa y otras cosas, pero esa crisis también se vive en el espacio de los artesanos. Entonces también es a mirar con empatía al otro y pensar que estos tipos de relaciones, ya de más adelante podemos hablar de esos tipos de relaciones, pero creo que lo más importante que me gustaría sentar es la idea de la confianza y que esas confianzas tienen un tiempo necesario. Claro, ese trabajo pareciera ser que depende de la empatía y depende de cierto respeto y mucho conocimiento y valorización del trabajo del otro. Ahí, Teresa Díaz, que me imagino que puede ser una vieja amiga, digamos, de la cultura, me parece que sí. Bueno, Teresa Díaz está preguntando cómo haces puentes entre el diseño y la artesanía sin perder el valor patrimonial artesanal, que es un poco lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Hay ciertas relaciones que tú hablas de confianza que tienen que ver con el uno a uno, ¿cierto? El saber establecer un modelo que sea sustentable en términos éticos, en términos económicos probablemente, en términos productivos, ¿cierto? Que son leyes que de alguna manera se zanjan, pero por otro lado hay un valor que es intrínseco dentro de la artesanía que tiene que ver con el valor patrimonial. Y en ese sentido hay otro elemento que uno también tiene que considerar que no puede caber en el papel en un modelo, digamos, escrito a través de las leyes, si se quiere, o un contrato. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Bernardita, ¿cómo lo ves tú? Esta misma pregunta que hace Teresa. Mira, yo creo que el patrimonio es algo que también se va cambiando. La noción de patrimonio era historicista, venía desde la élite y no desde las personas. Por lo tanto, el patrimonio también es una noción que se va modificando con el tiempo. Y yo creo que la artesanía, no me maten, pero también, o sea, yo creo que en su primera función más bien utilitaria, ya no tiene esa función utilitaria real, porque nosotros estamos rodeados de objetos nuevos producidos industriales, por lo tanto, la pirgua o la loza de Quinchamalí, uno la compra porque es un objeto atesorable y funcional, pero estamos rodeados de muchos objetos de producción asiática, europea, de todas partes, por lo tanto, la artesanía se va adaptando también a esos cambios. El otro día escuchaba a Héctor Bascuñán, que es el tallador de Villarrica, que tiene una fuente increíble, que trabaja maravillosamente la madera, y él aprendió de un pascuense que llegó a vivir en los años 60, 70 a Villarrica, que uno creería que su oficio era ancestral de su familia y lo aprendió a través de una interacción cultural y modificó su hacer. Y luego modificó su hacer una intervención con unas, me parece que danesas o suecas, que también hicieron una intervención, y su artesanía sigue siendo tradicional, pero con una modificación hacia el diseño. Entonces, creo que uno puede hacer ciertos guiños en términos de uso, forma, y seguir navegando con la artesanía siendo patrimonial. Lo que estamos haciendo hoy va a ser patrimonial en un futuro. O sea, siempre claro. Estamos creando patrimonio. Y en ese sentido, el concepto de lo híbrido es algo que también siempre va caminando digamos, en el tiempo y va cambiando las conductas y va cambiando también objetos que en un momento tenían, digamos, como cierta forma o función y después van modificándose en el tiempo. Pero hay un tema que también tiene que ver con el artesano y su cultura y el artesano desarrollándose en sus comunidades y donde los objetos que ellos desarrollan también tienen una significación que es distinta. Y alterar a veces esas significaciones puede ser contraproducente para lo que se produce. Lo hemos visto en algunos casos, y no quiero hablar de algún caso en particular, pero hemos visto casos donde el diseñador llega bajo una parada, voy a hablar en términos bien peyorativos, pero una parada como
mira, me gustaría trabajar con ustedes, ustedes saben hacer de esta forma, lo que quiero hacer es esto. Y se olvidan de todo lo que hay detrás, que hay un historial importantísimo cultural que habla de comunidades que se han vinculado a ese oficio y que de alguna manera cimentan formas de identidad, que son súper importantes y que David también lo dijo, que después esas identidades se proyectan hacia afuera como algo propio y que marcan ciertas diferencias. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Es algo que yo creo que es súper importante y sobre todo hoy. Más porque estábamos hablando de esta crisis de contacto, que también es difícil de hablar uno a uno y existen estas diferencias también entre artesano y diseñador en términos de alfabetización digital. Entonces, ¿cómo lo ves tú, David? Eso de, digamos, como del respeto o de el trabajo de la identidad en conjunto con el artesano. ¿Es un modelo que es sustentable? ¿Es un modelo que hay que replantearlo? ¿Es un modelo que hay que volver a revisarlo para enfrentarlo hacia el futuro? ¿Cómo lo ves tú? Pues, y me uno mucho con lo que decía ahora Elena sobre el tema de la ética, pues, que hay que tener en los procesos, pero yo creo que algo que es positivo de este momento de estar tan interconectados y tan comunicados es que la gente, pues, deberíamos educar y enseñar en los procesos que hacer este tipo de adaptaciones de una cultura para una serie productiva está mandado a recoger. O sea, es algo que no se debe hacer precisamente porque muchas personas creen que no se van a dar cuenta y por supuesto se dan cuenta. Ha pasado casos muy extremos, pues sobre todo en el mundo de la moda. Y, y yo creo que es más como un proceso, lo que nos tiene que enseñar este momento es a entender sobre todo como el respeto que se le tienen que dar a los procesos si queremos ser parte de ellos. Eh, Puntualmente, cómo vamos a desarrollar diseño con estas comunidades y el fin o el propósito tiene que ser que todos crezcamos, tanto ellos como nosotros. Algo que he aprendido a trabajar, pues puntualmente con mi empresa, es que nosotros no trabajamos con los artesanos, trabajamos con las cooperativas de artesanos, que es muy diferente. Un artesano muchas veces no tiene como que le hagan un préstamo para que su hijo vaya a la universidad, o el artesano no tiene un préstamo para comprar máquinas nuevas. Entonces, pero la gente no sabe que necesitan es apoyar es a las comunidades, a las cooperativas, que ellos mismos crean sus propios bancos y entre ellos mismos se prestan. Entonces, está bien también entender como cuál es la cadena de colaboración también con las comunidades, cuál es la mejor forma de hacerlo. Para nosotros es trabajar con las cooperativas para poder que ese dinero que entra en ese trabajo puede ser para ayudar a otra persona en la comunidad que no necesariamente nos está ayudando en la producción. También lo que nosotros hemos hecho es que si bien no le dejamos toda la tarea al artesano, también ponemos nuestro trabajo, no pensar que somos revendedores de patrimonio, sino que somos simplemente, queremos trabajar con sus conocimientos y darles otras posibilidades materiales, conceptuales, pero que realmente es ahí donde esa pieza sí se vuelve, digamos, un objeto de diseño contemporáneo, de artesanía contemporánea, que busca como decía Bernardina, ser parte de otro momento de la historia y empezar a contar otra historia. Yo quiero contar algo curioso. Acá en Antioquia hay una zona que se llama el Carmen de Viboral y ahí se hacen unas artesanías muy tradicionales de esa zona y cuando la gente va a comprar la loza, lo que va a usar en la casa. Y curiosamente, las personas creen que eso es de hace 100, 200 años y no lleva más de 50 años, que un italiano llegó, le gustó que había buenos materiales, empezó a trabajar estos procesos y ya la gente cree que eso es de hace 200 años que se produce ahí. Entonces, esos encuentros es lo que tratamos nosotros de posibilitar. Lo importante es que sea genuino y no sea una adaptación y ya. Obviamente con un propósito de expansión y de que esas comunidades ya no dependan de nuestro trabajo, sino que antes otros
colegas se sumen a seguir potencializando estas oportunidades y estas posibilidades. Nosotros no tenemos high-tech producciones de todas las maquinarias CNC, pero los tenemos a ellos, con los que podemos elaborar cosas, incluso, como decía ahora, con lo del Snoopy, que es difícil de lograr en una máquina de control numérico. Entonces es como pues, ver esas oportunidades y maxificarlas. Y una última cosa, hace un tiempo escuché una conversación de una diseñadora muy famosa, de una artista diseñadora muy famosa, que vende tapetes de gran formato en España, de pronto ustedes sabrán la marca, y ella decía, nosotros encontramos el valor de cuando ya pasamos del formato pequeño unitario a hacer grandes formatos, y Latinoamérica no tiene una cultura de la artesanía de grandes formatos, tiene una cultura de la artesanía de pequeños formatos. Eso no está mal, solo estoy diciendo que ella encontró ahí una oportunidad donde sus tapetes están casi alrededor de todo el mundo, porque ahí, digamos, lo que hizo fue conectar también una necesidad de una gran pieza, digamos, expositiva en hoteles, en restaurantes, bueno, en otras tipologías de negocio, donde nosotros, vuelvo al punto anterior, la oportunidad que tenemos de trabajar con comunidades, abrir la oportunidad de llegar a maxificar procesos que no se pueden copiar, que un asiático no podría copiar, o que si se copia se vería muy ordinario, que eso también es muy bueno, porque por ejemplo en Colombia empezaron a copiar los sombreros volteados, que se llaman pues unos sombreros que son hechas en caña flecha en China, pues y se nota inmediatamente que es ordinario y la gente lo recibe. Entonces también se pueden crear esas estrategias para que este tipo de cosas pasen, posibilitando llevar la artesanía a unos procesos diferentes, tal vez que no son los tradicionales, pero que va a conservar lo más importante, que es el disfrute y el desarrollo de esas comunidades. Hay un punto que es importante y que, bueno, también lo dice María Soledad García Huidobro acá también en el chat, que habla sobre que no solamente existe la artesanía patrimonial, sino que también la artesanía contemporánea. Y así también empiezan a aparecer otras categorías o subcategorías que nos permiten avanzar, ¿cierto?, en esa relación entre el artesano, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos procesos y el diseño, y a veces el diseño cruza y yo lo podría decir, también pasa mucho acá en Chile, que se plantea como diseño, pero es artesanía al final y al cabo. Entonces ocurre eso y quizás tú, David, nos podrías ayudar quizás a entender, porque tú tienes mucha relación con las ferias internacionales y probablemente has visto distintas exposiciones latinoamericanas afuera en España o en Inglaterra o en Nueva York, ¿cierto?, donde tú también has participado con Medellín, con el diseño Medellín, en que quizás el diseño latinoamericano en gran medida, cuando se muestra al exterior, se muestra en esa unión de identidad particular, que está dada en gran medida por la unión entre elementos artesanos, o sea, artesanales, elementos patrimoniales que son, digamos, propios de nuestra identidad y que después son trasladados, ¿cierto?, a plataformas o a formatos más bien contemporáneos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves eso? Me ha tocado verlo en el BID, por ejemplo, en la Bienal Interamericana de Diseño que ocurre en Madrid, cuando aparece el diseño boliviano, el diseño peruano, aparece una relación que es intrínseca, ¿cierto?, entre estos conceptos que son muy propios, que son muy difíciles de copiar, que son mezclas totalmente contemporáneas, pero que hablan de lo artesanal. ¿Eso lo ves tú? ¿Te ha tocado ver cómo ocurre en otros países? Sí, claro, pues yo creo que ha sido como una madurez del medio, más no quiero decir que esté consolidado, entender que ciertos elementos de nuestro entorno se pueden llevar a este tipo de eventos y no necesariamente mostrarlo solo como un tema artesanal o hasta una escala, sino que es propio, o sea, el territorio, cuando uno ve el diseño danés, está respondiendo a un territorio, a una identidad, porque pasó algo. Curiosamente, y hablemos de crisis,
el diseño danés y los ebanistas daneses eran expertos en la elaboración de muebles muy complicados, con muchos arabescos, y entre más complicado fuera, más costoso y más importante era. Pero hubo una guerra, desabastecimientos, necesidades de producir elementos simples y mínimos. O sea, no hay plata para perder el tiempo, por decirlo así, perder el tiempo entre comillas, en hacer muchos detalles porque la gente no tiene camas, no tiene productos, hay que abastecerlos y vamos a hacer el mejor diseño posible con lo mínimo. Entonces ya ahí llega el concepto de no, el diseño escandinavo, minimalista, es lo mínimo. No, respondió también a una necesidad de un momento, ¿cierto? También eso, y de un territorio, de unas maderas, de unos productos. Yo pienso que es lo mismo de lo que debemos hacer nosotros, como yo en estos momentos no voy a importar una piedra sinterizada desde Milán para hacer una cocina si tengo tantas piedras y lo que tengo que hacer es fortalecer mi industria local. Es como forzar desde mi trabajo a que este producto sea consumido y eso sí, darle la misma categoría y calidad del de afuera. Me sumo más como a ideas de lo que ha pasado en tiempos atrás en España, donde fueron considerados un país simplemente agrícola y ahora es un país donde exporta diseño a todo el mundo. Pienso que esto lo que es también es una oportunidad de venir, pero yo, verdad, yo por qué tengo que importar un Neolith de Milán y más bien no trabajo con esta comunidad, les muestro este producto y trabajo a ver si podemos llegar a esto. Eh, entonces, sí, no es fácil, no se va a lograr a final de este año, pero va a generar una energía y un interés pues, de unas regiones y de ciertas personas de fortalecer y globalizar lo local, porque yo creo que no hay que quedarse en lo local, hay que ver cómo lo local también impacta y se vuelve global, o los aprendizajes locales se pueden compartir, no solo con los que tenemos nosotros ahora la oportunidad, sino con otras regiones de llevarles ejemplos donde puedan ellos, por ejemplo, conectarse con el entorno internacional teniendo un doble beneficio, pues porque todos tienen que ganar. Yo creo que ese es el concepto, pues, o la imagen o lo que se tiene que desarrollar. Obviamente que sea genuino, que no sea solo decir, sí, todos ganamos y a él le pago 10 pesos y yo me quedo con 90. No tiene sentido. Por eso es importante, y decía, el trabajo no con artesanos, sino con comunidades artesanales. Mm. Elena, ¿tú cómo lo has visto eso en el progreso y el tiempo en el que has desarrollado, digamos, esta instancia donde artesanos se pueden juntar, conversar? Tú has generado muchos encuentros entre ellos, también convocando a distintas personas de distintos ámbitos a que participen con esas comunidades, con comunidades productoras y generadoras de objetos que vienen, digamos, con tradiciones antiquísimas. ¿Tú has visto evoluciones y cambios en la forma de trabajo de los artesanos en la medida en que se han ido presentando nuevas tecnologías o nuevas colaboraciones, el diseñador o que aparezcan artistas? ¿Cómo has visto tú eso? ¿Cómo has visto la evolución del campo de la artesanía hacia, digamos, el mundo de lo contemporáneo? O sea, yo creo que la artesanía obviamente es un campo cultural que cambia porque la vida cambia. O sea, cambia porque el mundo está cambiando constantemente. Y el otro día escuchaba una charla muy bonita de la Tránsita Necufilo, que es una tejedora mapuche, y ella hablaba constantemente de esto, del cambio y de cómo sin los cambios ni atreverse, como que la vida no valiera mucho la pena. Y estamos hablando de alguien que evidentemente su producción es... tiene este recrear cultural de la cultura mapuche, pero no podemos decir que ahí no hay creatividad. Ahora, tiene que ver con qué ojos nosotros estamos mirando aquello. En algún momento también veía una charla muy bonita que nosotros no podemos, por ejemplo, reconocer las hojas de los árboles, no podemos decir de qué árbol es cada una de las hojas. De la misma manera, quizás nosotros no vemos tanto cuál es la mano que hay de cada uno de los artesanos en repertorios
formales que se han repetido de generación en generación desde hace muchos años, pero creatividad hay, o sea, eso está pasando y hay cambios antes que llegue un diseñador, o antes que llegue un técnico, o antes que llegue un artista, porque efectivamente la comunidad, cuando son conocimientos comunitarios, eso también va cambiando a una velocidad que es distinta, eso es otra cosa. Claro. Entonces, yo siento también que a propósito de lo que decía David con respecto a los aprendizajes, tenemos distintas cosas como de aprender con respecto también a lo artesanal, a cómo se hace lo artesanal. Y linkeándolo un poco con lo que estamos ahora nosotros, en esto de visibilización, hicimos una serie que se llama Mi Casa, Mi Taller, y hoy día que estamos todos confinados en nuestras casas, oh sorpresa, los artesanos tienen en sus hogares un espacio de producción, y porque el patrimonio cultural inmaterial es así, se transmite de generación en generación, se trabaja con la familia, las comunidades viven en territorios en que son relativamente cercanos. Entonces, hoy día, si bien hay una crisis que no nos permite estar juntos, pero también hay una crisis en que el patrimonio cultural inmaterial están pasando otras cosas, yo creo. O sea, como digo, el patrimonio cultural inmaterial valora el saber hacer, el conocimiento, y ahí está la artesanía, junto con el conocimiento del universo, de las hierbas medicinales, las fiestas, las cosas que convocan a la comunidad. Y por una parte, hay crisis porque muchas de esas actividades que dan sentido comunitario no se pueden hacer porque no nos podemos juntar, pero también creo que por otra parte, lo que está sucediendo, intuyo a partir del trabajo que estamos haciendo en la universidad, es que esos grupos humanos, que son grupos familiares, también están creando. Y vamos a ver qué sucede después también con lo que está sucediendo al interior de los hogares. Y entonces nos llegan unos videos maravillosos de gente que está trabajando con sus hijos, que sigue trabajando, que puede salir a un espacio que no es urbano, porque también esta crisis, siento que también nos está haciendo mirar la crisis desde una perspectiva súper urbana. Y en realidad el mundo es urbano y rural todavía. Entonces, creo que también existen un montón de otros matices que nos permiten mirar la relación entre artesanía y diseño desde aprendizajes mutuos también. Claro. Y por otra parte también, a propósito de lo que decía David, de trabajar con comunidades, también eso tiene que ver con los volúmenes de producción que son capaces de hacer para distintos mercados. Si tú vas a ir a una feria internacional y quieres hacer una producción artesanal, trabajar colaborativamente con los artesanos, y a lo mejor puede ser una muy buena intención, pero si trabajas con comunidades muy pequeñas que no pueden responder ni productivamente ni a partir de sus materias primas, entonces lo que puedes lograr también es un colapso, una crisis que a lo mejor podría haber sido evitada. Entonces, creo que también tiene que ver con esa forma de mirar el hacer artesanal, que aquí lo decían también en los comentarios, no siempre es patrimonial, estoy súper de acuerdo y podríamos conversar más adelante de eso, pero también que los aprendizajes son de un lado y de otro, y que estas pequeñas producciones también que hace lo artesanal pone ciertos límites que no siempre son malos también, porque a lo mejor hay que buscar a dónde pueden llegar mejor esos tipos de producción. Claro, lo que tú comentabas recién sobre esto de este momento de pausa en el cual tú tuviste la oportunidad de visitar o de mirar y de conversar con artesanos cómo estaban produciendo nuevas cosas en sus hogares, que es donde tienen sus talleres. Nosotros a través de Local también realizamos un mapeo hace súper poco, donde tuvimos la oportunidad de conversar con más o menos 180 diseñadores y nos llevamos un poco también a esa pregunta, ¿en qué situación están? Además de la situación económica de crisis que podría darle números y ahí nos pondríamos a llorar todos, pero más que nada la situación en términos creativos, y eso yo creo que también es algo súper importante. Muchos de los diseñadores en este minuto de pausa están empezando a producir piezas nuevas y están pensando en nuevas colecciones, porque también la reflexión o el tiempo de reflexión les ha otorgado esa oportunidad, es una oportunidad que están tomando muy en serio. Me imagino que los artesanos también lo están haciendo y eso es súper bueno, creo yo. Bernardita, ¿y tú cómo ves eso? Digamos, pensando en que está apareciendo, es muy probable que aparezca una nueva ola de productos que están en desarrollo. Existe también una tendencia
y que esto probablemente ustedes también pueden estar de acuerdo con eso, de que estamos todos volcándonos a nuestros barrios, estamos volcándonos al consumo local para poder abastecernos durante el tiempo de confinamiento, en el que volvemos a la panadería que es de barrio, ¿cierto? Los productos que son de barrio, etc. Y mientras todos estos diseñadores y todos los artesanos, o no todos, pero voy a hablar una cantidad importante, están pensando en nuevos productos, también nosotros estamos pensando en volcarnos hacia ellos, digamos, hacia lo local. ¿Cómo ves tú esa relación de que nosotros como público volcándonos hacia lo local, o es inverso, o estamos buscando formas para volcarnos hacia lo internacional? No sé si se entiende la pregunta. Sí, no sé si se entiende. Ya. No, yo también me la he hecho todo el tiempo, porque como esta crisis quizás nos hace retroceder en el tiempo, esto de estar en la casa es una cosa que no habíamos vivido hace mucho tiempo, y que nos obliga a reconocer el espacio, a reconocer el barrio, porque uno no sé, antes uno iba a comprar, no sé, te movilizáis por Santiago por algo, hablando en términos urbanos, ahora uno está obligado a comprar en la esquina, en la panadería, abastecerse en el sector, y vuelves a reconocer el espacio propio y el comunitario. Y me hacía la pregunta de la indumentaria. Nosotros ya no estamos vestidos con ropa nacional, ponte tú. Si yo me saco una foto no podría decir que es nacional. No tengo nada, todo es importado. Entonces, qué ganas de que uno pudiera volver a abastecerse, no de todo, porque eso es imposible, pero de ciertas cosas que puedan ser más locales. O sea, yo sufrí un accidente de mano, ponte tú, y me tenía que poner ropa deportiva y dije, ya, voy a comprar nacional. Y no encontré, o sea, hay que mejorar cadenas como de distribución dentro de nosotros. Es un aprendizaje que vamos a tener de a poco. Y también pensaba, bueno, nuestro diseño es súper artesanal, o sea, estamos hablando de artesanía, pero el diseño chileno es súper artesanal. Entonces, quizás lo que hay que hacer en este tiempo, en la medida que podamos, es rescatar los oficios tradicionales para poder volver a hacer un diseño más local. Porque nos ha pasado a todos que no tenemos dónde hacer o mandar a hacer. Porque se perdió esa cadena de productividad intermedia donde está el tornero, donde está la costurera, o sea, faltan personas que hagan oficios. O sea, la Tere de la Casa de Oficios es una buena como representante de fomentar el oficio, pero faltan productores si uno quiere mandar a hacer cosas, no hay dónde hacer. Quiere mandar a imprimir telas, y te cuesta, o sea, la producción local es muy difícil en términos de producción. Entonces, creo que en este espacio es un buen tiempo para diseñar, pero también para poder volver a conquistar oficios, para poder hacer productividad local, porque nosotros no estamos a niveles industriales, o sea, no tenemos capacidad, al igual que los artesanos como comunidad de diseño, a generar grandes producciones también. Las producciones de los diseñadores locales también son limitadas en términos de cantidad. Entonces, yo creo que este espacio que se nos está dando de reflexión y producción también va a implicar como reactivar ciertos oficios o a volverlos a aprender, no lo sé. Claro, y hay una cosa que también planteó David al principio, que hablaba sobre la calidad versus la cantidad. Digamos, estamos hablando en otro contexto, ¿cierto? Estamos hablando de los públicos y de cómo de alguna manera los sponsors están pensando en otras estrategias para poder llegar al público con sus marcas. Pero hablando sobre eso, pareciera ser que también tenemos tiempo para poder proponer nuevas experiencias en los productos en los cuales nosotros podamos proponer productos hacia nuestras comunidades, pero con mayor información y mayor calidad, digamos, en la propuesta, para poder acercarnos a ellos, no necesariamente desde un punto de vista mercantil, sino que más bien desde la educación y desde la difusión de lo que realmente hay detrás de un producto. A través del local nosotros también estamos desarrollando, digamos, como una estadística numérica en la que nosotros podemos
determinar que si es que tú compras, por ejemplo, una vasija, se la compras a un diseñador y ese diseñador tiene una familia y tiene 2 hijos. Y él hace esa vasija a través de su torno, pero lo manda a quemar donde hay un señor que quema y que tiene sus hornos para poder quemar vasija. Y ese señor tiene una señora y tienen 3 hijos más. Y al momento de comprar local, tú estás generando una cadena de casi como, creo que se llama el efecto mariposa, pero es como de alguna manera cuántas personas terminas afectando en todo el proceso de compra. Y eso es algo que es intangible, que es invisible. Generalmente, cuando estamos puestos en un sistema más bien más bien mercantil, si se quiere, o comercial de un producto, eso desaparece. Sin embargo, hoy estamos en un momento en el cual la información está fluyendo más que nunca y tienes la capacidad de reflexionar realmente si vas a consumir algo o no, y quizás esos elementos que son importantes y determinan el valor efectivo de un producto pueden ser determinantes también para lo que sigue más adelante sobre ese consumo local que puede ser, digamos, artesanal o de menor escala, pero al momento de que hay un valor mayor que tiene que ver con el impacto social puede ser mucho más importante en esa decisión. Ustedes en Medellín también obviamente que han estado por un proceso largo en el cual se ha instalado el diseño y ha empezado a avanzar a través de las ferias y de los eventos que ustedes desarrollan. ¿Es eso algo que se está comunicando, digamos, el valor social o el real impacto que tiene el diseño? ¿Es algo que se está comunicando a las personas? ¿Las personas saben cuál es digamos, la importancia que tiene el diseño en la cultura? Desde ese aspecto me refiero. Yo te quiero decir algo que no es secreto para nadie de los que están escuchándonos. Nosotros como sociedad hemos vivido en crisis 50 años. O sea, llevamos 50 años en guerra. Hace poquito se firmó y volvió la guerra. Nosotros hace 10 años, yo me acuerdo, no podíamos salir de la ciudad porque nos secuestraban. Hace 20 años habían bombas. O sea, yo chiquito no te dejaban salir. O sea, aquí se instauró un tipo de vivienda rodeada por cercos, donde la gente te bloqueaban desde el mismo diseño del espacio, te decían no entre porque todos son enemigos. Eso fue un concepto que los últimos 10 años se ha venido cambiando por una decisión política y social, que fue gracias a ciertas personas muy claves políticos que no necesariamente venían de la corriente política tradicional, sino que eran matemáticos, filósofos, donde tuvieron la oportunidad de llegar a un cargo alto y tomar decisiones importantes como las mejores obras urbanas de la ciudad los vamos a poner en los puntos más difíciles de Medellín. Vamos a llevar las obras de educación más grandes y de bibliotecas donde nunca podrían acceder en ese momento a una biblioteca o a un espacio educativo. Claro que el diseño es transformador de nuestra sociedad. A nosotros nos transformó, nos cambió ese concepto de la vida fácil, de hacer algo de una generación que es la mía, es la primera generación que dice no voy a hacer las cosas fáciles, voy a hacer las cosas bien hechas porque creo en mi sociedad. Veo que ya puedo ir a sectores donde antes no podía ir nadie, solo ciertas personas, y ya puedo disfrutar un poco más de mi ciudad. Y adicional de eso ha ido se expande hacia el país. Entonces Medellín es una ciudad totalmente enfocada al cambio. Siempre estamos en eso, en el cambio, en cómo somos una mejor versión todos los días, y eso se ve influenciado a que por eso nos apoya, por eso un evento como nosotros pudo existir, porque hay interés de toda la ciudad en ver cómo podemos tener mejores generaciones, una sociedad un poco más común, más plural para todos. Entonces, eso es una oportunidad que no todo el mundo tiene, pero es una enseñanza a muchos problemas que le pasan a muchos lugares en Latinoamérica, el mismo problema. Y es como aquí nos encerramos, hasta aquí llegamos, de aquí a allá somos otra ciudad. Y el reto real es, venga, logremos lo mismo, y no es fácil porque ahí toma decisiones que por lo general se necesita combinar el diseño con lo político,
sea, decisiones que impacten y también, pues, entenderlo, o sea, hacer, no ocultar tapar el sol con un dedo, es reconocerlo. Mucha gente me dice, ah, Pablo Escobar, la cosa. Sí, eso existió y no lo puedo tapar, porque si lo tapo es como si fuera que no existe. Sí, existió, pero ya no. O sea, ya tomamos otra decisión como sociedad. Y el diseño es totalmente transversal. Por eso decía que es una parte de todo el engrane para que una sociedad cambie o para que la gente pueda comprar artesanía, para que uno pueda comprar local. Hay que y adicional que se vuelva como, pues, como algo de orgullo, porque que los italianos visten italiano. Nosotros tenemos que vestir chileno, vestir colombiano y con orgullo. Eso es un proceso que no lo vamos a lograr en 3 años. Los italianos lo vienen haciendo hace más de 70, 80 años, pero esta es la primera generación que ya se cuestiona y que estoy absolutamente seguro que si estamos aquí por algo es porque estamos haciendo que eso en nuestros pequeños ejercicios vaya pasando. Claro, acá hay una asistente a nuestro webinar, está diciendo quizás una forma interesante de mirar hacia el futuro en relación al diseño y la artesanía es pensar en sustentabilidad. Dice con producción local, impacto social, envíos locales, procesos más acordes al entorno, al medio ambiente, que es un poco también lo que tú comentabas, ¿cierto? De alguna manera cómo el diseño se volca a la ciudad y se vuelca a la ciudad de buena forma y no necesariamente por tratar de activar el diseño o la cultura. Hablemos de diseño en todas sus formas, más bien de cultura, de manera, de tratar de ser de manera eficiente, ¿cierto? De tratar de volcarse de manera que pueda acercarse a las personas. Y desde esa perspectiva, bueno, todos de alguna manera, los cuatro que estamos acá, nos volcamos y trabajamos en torno a la educación, en gran medida. Quizás lo podríamos decir de manera simple, pero lo que tú haces en Medellín Design Week, bueno, y lo que ustedes dos también trabajan, ¿cierto?, en docencia, en investigación, en ponencias, en el desarrollo de seminarios, en el centro de diseño de la UDB, o sea, estamos trabajando en educación. Y ahí aparece un tema que es súper clave, que es lo que tú comentabas también, David, sobre las oportunidades. Estuve leyendo hace poquito, súper poquito, quizás antes de esta reunión, sobre la palabra oportunidad. Y me llamó mucho la atención, porque ¿cuál es el origen de la palabra oportunidad? Porque lo que estamos hablando es eso, es que se presenta el diseño para generar nuevas oportunidades y la gente sea capaz de poder mirarlas y avanzar y generar belleza y generar armonía y cultura y equidad, salud, etcétera, todos los, digamos, los elementos que nos hacen mejorar la calidad de vida. Pero la palabra oportunidad era súper rica porque viene bueno, es una palabra en latín, ¿cierto? Que viene el prefijo ov, que significa frente a. Y portus, que significa, digamos, como apertura o puerto. Y en la antigüedad los puertos no eran solamente, digamos, como esta infraestructura que sale de la tierra, ¿cierto?, hacia el mar, sino que era cualquier apertura, la que sea. Y la palabra oportunidad plantea el siguiente escenario. Estamos todos en el mar y estamos buscando una apertura para poder salir de él. Entonces, digamos, ¿cómo? Porque, digamos, estar en el mar meses y meses y meses y meses para tratar de llegar a tierra firme, lo que tú necesitas es tratar de encontrar una oportunidad. ¿Cuándo puedo llegar y salir de ella? Y en ese sentido, esta crisis está poniendo en crisis estas oportunidades. Veámoslo desde la perspectiva de los más jóvenes o desde, ¿cierto?, de los alumnos. Bueno, la Bernardita bien lo sabe porque trabaja directamente con los alumnos de la Escuela de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Elena también, ¿cierto?, en la Universidad Católica. David, tú lo haces a través, no sé si eres docente, pero lo que tengo entendido es que todo lo que haces, charlas, seminarios, está muy bien dirigido a todas las escuelas de diseño que están allá. Digamos, los jóvenes están viviendo este periodo de crisis donde las oportunidades pareciera que se están cerrando. Las empresas están cerrando, hay menos presupuesto y el diseño está perdiendo, digamos, como esta facilidad que tenía antes. Sin embargo, claro, pareciera que están todos en el mar y no ven campos de apertura. ¿Dónde están esos puertos para poder salir de esta? Y me gustaría planteárselo a ustedes. Y se los voy a plantear de la siguiente forma, casi como si estuviéramos jugando. Si ustedes tuvieran la edad de un alumno
que está en cuarto año, a punto de salir de la universidad, y estuvieran viviendo la crisis que estamos viviendo todos ahora, ¿cómo la vivirían? ¿Cómo vivirían esa oportunidad del diseño? ¿Cómo buscarían esa apertura? Partiendo por Bernardita, me gustaría saber su Ay, opinión. mira, yo, mira, me la he planteado porque me la planteo por mis alumnos, o sea, de alguna manera los veo a ellos en este desafío de terminar su carrera, pero creo que es una gran oportunidad. Yo siempre soy súper agradecida de todo, de lo bueno y de lo malo, pero esta pandemia te obliga a pensar como sociedad y como persona. Las veo como unas metáforas bien parecidas y analogías parecidas, nosotros como sociedad y uno como persona, que te tienes que volver a mirar hacia adentro tú mismo y no parar de trabajar, no parar de buscar los talentos que uno tiene y cómo me diferencio yo de lo otro. O sea, haciendo la analogía de lo local y lo global. O sea, cómo yo puedo generar nuevas cosas a partir de mis talentos y cómo me diferencio de los otros y también cómo aprendo a trabajar colaborativamente. O sea, creo que nosotros somos reflejo de nuestra sociedad, por lo tanto es la oportunidad de los jóvenes de cambiar sistemas, creo. Tienen Claro. toda la oportunidad de trabajar colaborativamente, de desplegar todos los talentos que tengan, de partir de cero, porque vamos a partir de una sociedad que se va a abrir una puerta y la vamos a tener que volver o construir o reconstruir nuevos escenarios. El diseño va a ser distinto, la manera quizás de comercializar va a ser distinta, pero no parar de crear. O sea, es la oportunidad de dibujar 300 cuadernos, es la oportunidad de diseñar 200.000 tipografías, pero no parar de trabajar, no paralizarse, sino que hacer, pensar, trabajar, y de ahí va a empezar a surgir estos nuevos diseños, una nueva generación, y ellos mismos van a aprender a ser demandados por otros, de ofrecer servicios. Pero creo que no hay que paralizarse, sino que hacer, o sea, es como la oportunidad y hacer con menos, o sea, volver a no necesitar el lápiz super HD que te dibuje increíble, sino que con el lápiz Bic, con el cuaderno que tienes, con el papel que tienes, resolver los problemas como siempre lo hemos resuelto, que siempre hemos tenido poco. Siempre hemos sido un país que ha tenido poco, entonces creo que volver a encontrarse consigo mismo, con la realidad cultural, con nuestra realidad local, y como sociedad volver a reconstruirla. Elena, cuéntanos tú, ¿cómo sería tu posición de joven? Yo no me acuerdo de cómo era esta edad, ¿qué querés que te diga? No estoy tan fresca en mi mente en este momento, pero mira, yo... 23 años. Claro, 22 años. Yo por una parte, nosotros seguimos haciendo clases y yo felicito también, tengo que decirlo, reconozco como el ímpetu con que han seguido los chicos hoy día, con que mis estudiantes siguen estando ahí, siguen participando. De hecho, estamos haciendo con ellos ahora una reflexión sobre patrimonio cultural inmaterial cercano de nuestros adultos mayores, cómo revitalizamos, cómo ponemos en valor el patrimonio de los adultos mayores que son nuestros cercanos y cómo lo hacemos disponible digitalmente para personas que hoy día no están participando de forma masiva en las redes o de manera digital y que además se han vuelto un público, un sector del que estamos preocupados, pero a veces nos olvidamos del enorme valor que tienen esas personas. Entonces, creo que ha sido como un ejercicio que ha llevado también a preguntarse cuál es el rol del diseño cuando todo puede fallar. O sea, esto que estábamos tan acostumbrados, que era el día a día tan común, de las cosas que eran fáciles, hoy día se volvieron complejas. Y en esa complejidad, cómo desde el diseño podemos también aportar para que otras personas, de los cuales es más complejo aún participar de estos espacios, puedan llegar. Y creo que eso ha dado sentido a la disciplina. Y también creo que si bien estoy súper de acuerdo con la Berna, que en rigor no es un momento para inmovilizarse, sí creo que puede ser un momento para la pausa y está todo bien. O sea, creo que estamos en una sociedad que nos ha enseñado que hay que producir,
que no hay que descansar es malo, que mientras más horas trabajes está mejor, y creo que ha habido una valoración por mucho tiempo de aquello. Sin embargo, creo que la pausa que nos permita pensar, que nos permita poder abrir esas ventanas, esas puertas que tú nombrabas a partir de oportunidad, también viene en el hecho de poder reflexionar. Creo que también debo decirlo, porque es muy cómodo quizás pensar en reflexionemos cuando hay personas que la están pasando muy mal. Y artesanos, diseñadores, obviamente todos los que estamos acá no desconocemos en ningún momento el momento de crisis y lo que eso lleva para la familia. Pero también creo que la pausa de reflexionar puede traer buenas retribuciones. Así que creo que aquel que pueda hacerlo, creo que es un momento para eso y sobre todo para la gente joven e interesante, como les digo yo, que están en formación. David, cuéntanos, tú. Bueno, yo voy a responder como diseñador, que es pues, el campo donde me desarrollo, y yo siento que hay dos oportunidades claras, y todo el mundo habla, una es la inteligencia artificial, y muchos hablan de ella, pero muy pocos hablan de la inteligencia emocional, y nuestra carrera es las humanidades, el servicio a la sociedad. Y creo que faltan muchos y hay muy pocos ejercicios de proyectos de diseño que estén enfocados a la inteligencia emocional. Esto ha afectado al mundo psicológicamente y emocionalmente. Y hay unas oportunidades muy grandes en términos de diseño de trabajar en esto, pues de trabajar con la forma de, no voy a decir psicólogo, pero de hacer unas colaboraciones con psicólogos para desarrollar procesos donde el panadero que nos gusta tanto, que lleva toda la vida siendo el típico del barrio. Parece que estamos con un problema de comunicación ahí. Creo que hemos perdido a David. No tiene en Colombia el logo, sí. sino que es el panadero de barrio que tal vez vos tenés hambre y él también, y puedes hacer un cambio de servicios, de desarrollo, de mostrarle oportunidades, de tú también conectarte con nuevos negocios y desarrollar una economía nueva. Y también si tienes hambre, porque tenemos hambre, porque no podemos llegar a fin de mes, pues entonces con lo único que tiene un diseñador, que es un conocimiento que nunca se deprecia. Porque si tú vendes, no sé, electrodomésticos, el problema es que se están depreciando porque no se están consumiendo en el tiempo, pero tu conocimiento nunca se deprecia. Es un activo que cada vez crece. Entonces, ese activo quieto no hace nada, técnicamente se deprecia, pero si empiezas a colaborar, a ver otras oportunidades en esta persona que vas caminando y ves que va a cerrar y decís, vení, vos conoces Instagram. No. ¿Sabes tomar una buena foto? ¿Tenés tipografía? No, ni idea. Venga, hagamos esto, empecemos un proceso de generar esas nuevas oportunidades y economías colaborativas, pero hay que bajar ese ego al piso de querer trabajar para las más grandes compañías del mundo, sino empezar de ahí. Seguramente cuando ya todo esto ojalá salga, pues salgamos de la crisis y tal, pues ya vos podrás acceder a otras compañías e incluso tener un portafolio. Mira lo que hice durante tiempos de crisis, logré esto y esto y esto, y eso va a ser más portafolio y más valorable que no haber hecho nada, o no, es que yo soy muy importante y yo no diseño para tiendas de barrio, porque es que yo antes diseñaba para la compañía tal. Entonces también viene un tema de egos abajo muy importante, y creo que leyendo esas oportunidades a uno le cambia la vida, porque entonces uno tiene paso de no tener trabajo, ahora que tiene exageradamente trabajo, porque necesitamos recuperar mucha parte de la economía. Qué importante es digamos, lo emocional en este proceso. Hace 2 días atrás estábamos hablando también a través de la plataforma de local con Rodrigo Ramírez, quien es el director de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica. Y estábamos conversando con él también lo mismo, sobre las oportunidades y sobre, digamos, lo que está ocurriendo ahora. Y un poco lo que han dicho ustedes tres, también él lo mencionó. Primero que todo hay que tomarse una pausa, y eso es súper importante. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, independiente que pareciera ser que estamos trabajando, lo que estamos haciendo es tomar una pausa para poder pensar.
Y esta conversación ya por lo menos a nosotros y a los que están aquí también como asistentes nos ha enriquecido porque son distintas perspectivas de distintas cosas y eso ya es lo suficientemente bueno y quizás hace un tiempo atrás no hubiese sido posible porque estábamos muy apurados en tener que en tomar acción. Quizás esta pausa nos va a permitir poder hacer mejor también. Por otro lado, lo que decía la Bernardita es que también el diseño y la forma de diseñar también tiene que ser adecuado a su momento. Y nosotros estamos en un momento de crisis donde quizás también tenemos que volcar el diseño a tener que ser menos pretencioso y tratar de llegar a los lugares donde sí está pegando realmente fuerte el diseño, digamos, o sea, la crisis. Nosotros relativamente gozamos de una situación que nos mantiene estables y tratamos de ir día a día en nuestras vidas, pero vivimos en Latinoamérica y Latinoamérica vive en sociedades injustas y en una crisis esas grietas, ¿cierto? Esas rupturas, las crisis, esos pedazos de la vasija que se rompió se ven mucho más claras y el diseño pareciera ser que tiene que ser más simple, más elemental y tratar de llegar también a esos lugares donde se están viendo realmente los problemas. Y por otro lado, lo que tú dices, David, que a mí me parece que es elemental y creo que podríamos conversar también sobre eso, sobre lo colectivo y el trabajo colaborativo. Eh, Hoy estamos viviendo en un proceso en el que nunca nos hubiésemos podido conectar más como ahora. Antes, y esto lo hemos conversado varias veces, probablemente ustedes también en sus redes, que cuando nos decían, oye, tengamos una reunión por Zoom o tengamos una reunión por, no sé, Teams, qué lata, qué fome, ¿no? Pero juntémonos en una cafetería, ¿no? Veamos, y las reuniones las alargabas y te tomabas 2 o 3 semanas para poder hacer una reunión y funciona así. Sin embargo, adoptamos la tecnología de manera inmediata tras la crisis y empezamos a tener estas conexiones que son súper interesantes, que a nosotros es raro, pero a las personas más jóvenes no. Ellos tienen una conexión mucho más potente porque están muy bien vinculados a las redes sociales y qué fácil pareciera ser para ellos también generar equipos de trabajo nuevos, equipos colaborativos, equipos, digamos, que poder conectarse con antropólogos o con psicólogos o con otros especialistas para poder desarrollar proyectos. En ese sentido, planteando un tema desde lo colectivo, ¿lo que viene ahora es colectivo o es individual? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque antes quizás tú te podías valer bajo tus propias armas y tus propias herramientas, pero sin embargo el contexto nos obliga a pensar de otra manera y eso podría llegar y cambiar un paradigma y me parece que podría ser positivo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven este cambio hacia lo colectivo o la distancia que hay con esta visión más bien individualista que teníamos antes? No sé. ¿Quién? Yo. A ver, ya, ven. Yo me tiré al agua. O sea, yo creo que debiera ser más colaborativo, pero culturalmente nosotros no somos muy colaborativos en términos chilenos, creo. O sea, estas instancias como estas plataformas de juntarnos a conversar y poner puntos de vista diferentes nos hacen sembrar hacia lo colaborativo. Porque para ser colaborativos tenemos que aceptar al otro como es, con todas sus diferencias, y eso nos cuesta. Para trabajar como gremio de diseño, nosotros no somos muy asociativos en general, nos ha costado mucho asociarnos, de hecho, no hay muchas asociaciones, y creo que tiene que ir hacia lo colaborativo, porque como uno lo pasa mejor entre comunidades. Pero es un aprendizaje también, yo creo que ese es un aprendizaje hacia los jóvenes, o sea, el asociarse para ellos es más fácil que quizás para las generaciones de nosotros que era más exitista y más individualista, pero yo creo que tiende hacia lo colaborativo. O sea, el conocimiento está para todos, y ellos trabajan de manera, yo te paso esto, te presto esto, me sobra esto, como que creo que va a tender hacia lo colaborativo. Por lo tanto, por un tiempo, no sé cuánto tiempo dure, ojalá sea mucho, pero en principio debiera ser hacia allá. Es más horizontal, debiera ser una sociedad un poco más horizontal, en todas las disciplinas, creo, no solamente en el diseño. Eso es un poco también lo que decía Elena, en el sentido en que el trabajo colaborativo entre el diseñador y el artesano también tiene que ser igualitario, tiene que trabajar
de forma súper horizontal para que pueda lograr resultados que sean honestos, democráticos, si se quiere. Tú Elena, ¿cómo lo ves tú esto de lo colectivo y lo individual hacia el futuro, como en lo que se nos viene, que es la reparación de esta normalidad, o como quieran llamarlo, no tengo idea cómo se va a llamar? La nueva normalidad pareciera ser que también es una palabra que cae más mal que bien, una nueva normalidad es rarísima, pero tenemos que construir muchas cosas, hay muchas cosas que van a cambiar. ¿Y cómo lo ves tú esto de lo colectivo? ¿Es una oportunidad? ¿Es algo que va a cambiar un paradigma? ¿Es algo que queríamos atesorar o es algo que queríamos dejar de lado? Cuéntanos. Creo que de todas maneras lo colectivo, pero antes quería hacer una observación con respecto a lo que estaba contando tú, esto de que, claro, la vida se nos ha vuelto un poco digital y eso ha facilitado muchos encuentros también, creo. Nos hemos encontrado, no sé, muchos nos hemos encontrado con gente del pasado, hemos tenido reuniones con invitados internacionales, imagínate lo que nos hubiera quizás costado encontrarnos con David y ya estamos acá en esta conversación. Sin embargo, yo quiero hacer presente algo que también dije, eso es para una cantidad de personas, no para todos. O sea, lo digital quizás a nosotros y es bien masivo, no voy a decir lo que no es masivo, pero hay que pensar que también hay muchas personas que están fuera de aquello. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es súper valioso y a lo mejor vamos a tener muchas menos reuniones y cuando salgamos de esta, vamos a tener muchas menos reuniones y vamos a descubrir que lo que antes era una reunión con galletitas y café no tan bueno, no colombiano, se puede resolver con un correo y con un Zoom, ¿entiendes? Y para que alguien llegue a su casa antes y no hace tanto periodos en traslado, etcétera, etcétera. Pero sí, sin desconocer aquello, el otro día tuvimos a propósito un conversatorio muy bonito sobre un proyecto que estamos haciendo con ciencia y artesanía, y tuvimos una invitada desde el altiplano, o sea, al lado de la alpaca, y ella solamente la manera que tenía de estar ahí era porque podía cuidar a sus animales y estar con nosotros, la María Choque, y eso es maravilloso. Sin embargo, yo creo que la vida no es digital, la vida es real, uno se encuentra con los seres humanos. Entonces, en ese sentido, creo que también es una esperanza volver a esos ámbitos. Y la otra pregunta se me olvidó ya con eso. Pero es sobre lo colectivo, ¿cierto? Estábamos hablando sobre sobre lo colectivo. eso. Sí, perfecto, perdón. Y sobre lo colectivo, sí me parece que de todas maneras quisiéramos ver que lo colectivo tiene que ver con colaboración, y me viene a la mente una frase que antes de todo esto, que dijo Sheila Hicks cuando se hizo la inauguración de su exposición, y dijo: tenemos mucho que aprender de los artesanos, tenemos mucho que aprender del tejido, donde todos avanzan juntos al mismo tiempo. Si alguien ha visto cómo se teje el telar, los hilos avanzan al mismo tiempo. Y creo que tiene que ver con cierto criterio de justicia, de equidad, etcétera, etcétera. Entonces, deberíamos tender a lo colaborativo, pero hay que pensar también que hay formas culturales que también tienen ciertas individualidades que no siempre son malas per se. Por ejemplo, los artesanos dominan ellos mismos toda la cadena productiva, desde la recolección hasta la venta. Entonces, eso también tiene una mirada de lo individual que es un poco distinto y que tiene que ver con cómo culturalmente se entiende la artesanía. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de la confianza y otras cosas que comentamos anteriormente, es construir eso colectivo de manera empática, de pensar qué le pasa al otro, pensar cómo está recibiendo el otro aquello, y creo que es una de las tareas que viene para adelante. Ojalá que pudiera ser colectivo, porque también tenemos muchas cosas que cambiar, de eso que llamábamos normalidad y que hemos descubierto desde octubre y un poquito antes quizá, que no era tan normal. Claro. Qué bonita esa analogía sobre el tejido. Ahí hay una persona dentro del chat, Daniela Schneider, que me imagino que es la destacada psicóloga, dice: para colaborar se deben dejar los egos y las competencias de lado. Vamos por las redes. Y tiene que ver algo con eso, quizás. En el tejido no hay competencia de quien vaya más rápido y quien vaya más lento. Todos tienen que ir a la misma velocidad y van por un bien común. Y eso es importante, pero como tú también dices, la combinación de las individualidades permiten hacer el colectivo. Y en ese sentido, el tejido, en la medida que todos tengan el conocimiento, digamos,
trabajado para poder desarrollar esto al tiempo, todos terminan creciendo en común y eso es súper bonito, me encantó esa analogía. Tú, David, ¿cómo lo ves también desde allá? ¿Cómo ves este cambio o este cambio de paradigma quizás, desde, como hablamos de lo colectivo o lo Sí. individual? Pues yo sí creo que vamos de ciertas cosas individuales a lo colectivo. Innegablemente también habrá, y por una sociedad, algunos temas de individuales, pero que se van a conectar a lo colectivo si los propósitos se conectan. O sea, digamos que y lo hemos visto, lo que está pasando a nivel mundial, la muerte de una persona injusta nos conecta a todos porque consideramos que ese tipo de injusticias no pueden pasar ni en un lugar, ni en ese lugar, ni en ningún lugar. Entonces, si bien pues no, hay una cierta individualidad, pues hay ciertos elementos que nos convocan a todos y eso desde el punto de vista digital, si no existieran estos procesos, pues no estaríamos apoyando que estos hechos injustos eh, divulgar de que no deben existir. Entonces ciertas cosas son muy importantes en esto. Otra cosa que hablaba hace un tiempo en un libro donde tuve la oportunidad de participar puntualmente en la parte de colaboración y algo con relación a lo que decía Daniela de dejar los egos, es que ya colaborar no es un valor agregado. O sea, ya el que diga que colaborar lo hace porque es algo que está de moda, es trend, es algo que está totalmente errado. Colaborar ya es un sistema normal. O sea, el que no colabora desaparece, punto. Ser una empresa sola que diga yo no voy a necesitar de nadie, tengo todo para lograrlo, creo que puede desaparecer muy rápido. Hasta las marcas más grandes están colaborando con artistas jóvenes y no lo hacen solo porque necesiten, solo por facturar, sino que se están dando cuenta que ese artista joven está impactando a más sectores que lo que ellos hacen como una marca grande. O sea, ya no depende del tamaño de las compañías o el tamaño de las estructuras, sino que ya la gente está enfocada en la calidad. Y ahí voy, es que uno puede colaborar, pero el punto es que durante la colaboración des lo mejor de ti en el proceso y no simplemente por ser parte de una publicación o decir que hiciste una colaboración, porque es como, le pasa como a un primo, voy a poner un caso, un primito que juegan Xbox y tienen un grupo de muchos amiguitos online en todo el mundo que no se conocen y hacen parte de una crew juegan contra otros países y en fin, nunca se han visto, pero me manifiesta, ¿no? A este se va a salir porque no está llegando también a recoger la bandera. Entonces, es algo muy sencillo, pero es como te obliga, así estés colaborando, a ser el mejor. O sea, genera cierta competitividad positiva, pero pienso que las colaboraciones ya no son solo un tema de quedar bien. Yo creo que ya es una cosa innegable y en el proceso de desarrollo de esa colaboración uno tiene que dar lo mejor, incluso más que si fuera para uno solo, porque ahora tenés que llegar a la meta con otros. Entonces, creo que las nuevas generaciones considero que colaborar es una acción común, ya no lo ven como algo loable, es como decir que una silla es ergonómica, eso no tiene sentido. Todas las sillas tienen que ser ergonómicas, si no, no deberían existir, pues a menos de que sea una pieza pues como de exhibición, pero hay ciertas palabras que ya van a desaparecer como una acción de lujo, simplemente van a ser como comunes. Qué interesante eso de lo colaborativo. Nosotros, bueno, como local hemos desarrollado un proyecto que se basa en eso, se llama Local. Y es local, es tanto como un manifiesto como también una postura. Y a nosotros nos pasa constantemente que los mejores resultados que hemos visto ha sido cuando más personas participan y son ni siquiera miembros, sino que son, lo voy a poner bien entre comillas para que se entienda, pero activistas de un mismo mensaje.
nosotros desarrollamos acciones antes previas al evento, donde le pedimos a todos los diseñadores a que participen lanzando un mismo mensaje, casi como si fuese una campaña. Y es súper bonito eso, porque en la medida de que yo ofrezca la fuerza que tengo en virtud de mi proyecto, pero sé que eso va a impactar en el tuyo, duplicamos y generamos una sinergia que es aún mayor, y eso es exponencial. Me parece que digamos, en aquellas cosas que nosotros trabajamos, ¿cierto? De cada uno de nosotros trabajamos en cierta medida de esa forma, donde necesitamos que existan fuerzas colectivas. Y esas fuerzas colectivas son mucho más potentes que lo que puede hacer un individuo, pero es necesaria la individualidad para poder generar ese destello, ese elemento particular que de alguna manera nos hace humanos, que es la diferencia. O sea, necesitamos mostrar diferencia. Y de alguna manera me llama la atención digamos, cómo de alguna forma lo colectivo, de alguna manera, lo voy a tratar de plantear de esta forma, pero de alguna manera nos plantea una nueva forma de trabajo, pero que siempre ha existido. Hoy más que nunca es probable que la reconstrucción de distintos servicios, distintas acciones, distintos momentos de la vida cotidiana van a necesitar fuerzas colectivas para que eso llegue a buen puerto. Más que si es que tratáramos de hacerlo de forma individual, porque sería muy lento, sería poco eficiente, sería inapropiado. Me gustaría poder generar un cierre, porque llevamos 1 hora 40 conversando, y nuestros auditores también me imagino que se están preparando para la cena, y me gustaría poder conversar con ustedes y que se puedan dirigir a las personas que nos han estado escuchando con respecto a eso, con respecto a cómo ustedes perciben, ¿cierto?, el diseño, la artesanía hacia el futuro, cuál es esa expectativa que ven y cuál es esa visión que ustedes tienen sobre lo que se viene, de alguna manera también para alimentar y incentivar a quienes nos siguen a pensar y a reflexionar sobre el futuro. ¿Cuál es ese puente que ustedes ven? Ese puente para poder acceder, digamos, a un futuro mejor, a una mejor calidad de vida. Me gustaría comenzar con David. David, te cedo la palabra. Bueno, por ejemplo, y cuando se empezó la presentación, tú mostrabas unas fotos del local y aparecía una imagen de una niña que hace grabados, y tú dijiste que gracias a que ustedes hicieron ese ejercicio, personas que no están relacionadas al mundo del diseño estaban ahí. Pues curiosamente lo tengo acá al lado y tengo esta pieza de ella. Ah, sí. Tipo móvil. Tipo móvil. Y si no hubiera una persona como tú, Fabi, y todos los involucrados queriendo que el diseño de Chile se conozca en el mundo, pues yo no tendría eso en mi casa, yo no hubiera conocido Chile y muchas cosas, y no hubiéramos hecho esos intercambios y esas ideas de colaboración que tenemos. Entonces, te lo digo porque me pasa también, mucha gente no dimensiona todo lo que hay que hacer para lograr al menos una conversación. Y lo valoro mucho porque sé que hay personas que no le prestan valor a estas acciones, pero gracias a digamos, locos, a veces arriesgados que somos, podemos conectar puntos, que es parte de lo del tema de puentes. Sobre las oportunidades, yo veo la luz muy cercana, y es porque en mi caso particular, y quiero compartir esta experiencia, entendí que mi ejercicio como profesional y director de una oficina de diseño no era crear objetos o hacer objetos para que la gente pensara que eran necesarios, sino que entendí que el mundo tiene dinámicas que nos superan a nosotros los diseñadores, como nace gente, millones de personas, hay necesidad de amoblar espacios, hay menos recursos económicos, entonces hay que lograr lo mismo, el buen diseño con la buena ergonomía, con todo, a menor precio. Es ahí donde estamos nosotros, en este campo de batalla, por decirlo así, como alguien necesario. Y hace poco, no menos de un año, nosotros ya como empresa
somos partícipes de proyectos de amoblamientos de edificios, de cosas un poco más grandes de lo que yo nunca hubiera sido capaz si no hubiera colaborado con una industria donde estábamos todos y cada uno es un puntico. Yo soy el 0.4, pero ese 0.4 hace que mi estudio no tenga que echar a nadie durante toda la pandemia, tenga asegurado 1 o 2 años de sostenibilidad, pero es porque entendí que todo el sistema, todo es un sistema, y en qué punto estoy yo para articularme a la necesidad de la sociedad, no solo como una persona que tiene toda la solución, sino que hago parte de una necesidad que es el desarrollo el desarrollo de la vida de la gente. Entonces yo creo que a veces hay que mirarse dónde está uno, en qué punto, y si así, esto lo que decía Elena, que también es bueno parar para analizar eso, es que parar es importante para entenderse dónde estoy y qué puedo hacer en beneficio de la sociedad. Y ahí se abren muchas oportunidades donde uno puede asegurar ciertas cosas, porque ¿qué nos ha pasado a nosotros los diseñadores? Dependemos mucho del mercado y del movimiento, del momento. Y más bien porque no pensamos pero por ejemplo la comida no ha parado de consumirse, la vivienda, la gente necesita dormir, un lugar, pero ¿qué hay que hacer? Hay que, bajar productos de lujo, listo, pero no voy a parar la creación, que es lo que nos convoca como diseñadores. Digamos que este punto a lo que voy en temas de oportunidades y hacia dónde van las cosas, yo creo que es empezar a ver nuestro campo, nuestro sector, en el caso mío diseño, no como una solución o una respuesta, sino como cómo nosotros entramos a esa gran estructura de desarrollo y cómo nos volvemos valiosos. Y no tiene que ser las grandes proyectos, también era el pequeño proyecto que dije yo con el vecino que no sabe cómo conectarse con las redes. Nosotros los diseñadores tenemos todo y a la vez creemos que estamos en crisis, pero tenemos con un computador que podemos viajar al mundo y ofrecer grandes servicios, pero eso sí, y me conecto con lo que decía Daniela, con el tema de los egos, es ponerlos en el piso y arrancar de nuevo y decir, bueno, ¿qué necesita la gente? Y yo cómo desde mis conocimientos puedo aportar. Y se los aseguro que cambia, de pronto ya no vamos a hacer, no sé, un gran mueble costoso, sino que necesitamos hacer muebles que valgan menos o al mismo precio IKEA, pues será cambiar el sistema estructural de divisa, de ganancia de dinero, que normalmente el diseñador es así, o no sé cómo sea en Chile, pero vale 2 pesos y lo venden en 4. Esa es como la ecuación matemática de la ganancia. Y eso no es, ahí también tienen que haber, por ejemplo, bueno, por tanto tiempo no necesito ganar tanto, necesito lo mínimo, con esto me puedo pagar lo mínimo y actúo más en crecimiento. Hay muchas de las compañías que admiramos que después de 20 años llegaron al punto de equilibrio, pero nosotros no pensamos así. Siempre pensamos que el equilibrio tiene que ser a la venta inmediata. Entonces, es algo que se empieza a conversar, que no es fácil como de digerirlo en un comentario, pero creo que para los diseñadores va a ser muy fundamental empezar a pensar un poco más desde el entorno empresarial, de organizar engranes para siempre estar ahí, nunca decir que el diseño es necesario, es que el diseño es inevitable, siempre tiene que estar, pero hay que saberlo poner en el punto donde debe estar siempre. No sé si fui muy enredado en la última respuesta, pero me apasiona mucho porque considero que el diseño es algo que nunca se va a dejar nunca va a dejar de ser parte del desarrollo de la sociedad, pero sí tiene que tomar decisiones y renuncias importantes. Hay una cosa que dijiste ahí que yo creo que me lo voy a tatuar, pero que es el diseño es inevitable.
Y eso es súper bonito porque hay muchas personas que también están proveyéndose o autoproveyéndose de soluciones, digamos, ante la carencia de soluciones que existan por diseñadores. Y por otro lado, el buen diseño es tan necesario, el repensar el diseño desde un punto que sea sensato para el contexto en el que estamos. Yo creo que bajo un poco la lógica que hemos hablado ahora sobre la reflexión, cuán importante va a ser que volvamos a mirar em, nuestro oficio y los oficios en virtud de las demás personas y no necesariamente en virtud de nuestro ego, que muchas veces puede pasar eso. No necesariamente es el punto central, pero el punto central es eso, es como el diseño para las personas. También dentro de la conversación que tuve con Rodrigo, me comentaba que él estuvo diseñando stickers, los stickers, ¿cierto?, que ocupamos para WhatsApp, pero con solamente simbología relacionada al cuidado por la pandemia. Y él tiene, claro, conocimientos específicos de tipografía y de señalética y tiene como todo el conocimiento gráfico para lo que significaba equipar a la ciudad de señalización. Pero ahora, tras pandemia, puso el diseño en virtud y en servicio a necesidades que, digamos, como que está teniendo la persona. Entonces, claro, el diseño es inevitable. Ahora, ¿quién se hace cargo? Y en ese sentido ahí también hay un elemento de puerto, ¿cierto? Nosotros somos los que nos hacemos cargo. Hay que buscar la oportunidad también. Elena, unas palabras a nuestro público de cierre. Sí. Bueno, gracias por quedarse. Un día domingo en la tarde, que, oye. Yo, o sea, no puedo nada más que sentir cariño de todas esas personas que están ahí escuchando. Una pregunta que no alcanzamos a responder, yo creo, pero sí. Están pasando muchas cosas. Insisto, yo creo que hay una situación muy compleja, muchas personas están pasando mal, pero también a partir de eso empiezan a suceder otras cosas. El otro día, por ejemplo, los artesanos, a propósito de que las medidas no han sido, para el sector cultura, han sido bien complejas, se están organizando, están haciendo este tipo de encuentros también, me invitaron a participar el otro día, están trabajando en formación, están trabajando en distintas áreas y creo que eso también ha sido un movilizador en razón de otras demandas también del sector, que lo tengo que decir, que es la ley de artesanía, que hace mucho tiempo es una demanda del sector, por eso también hablaba al principio un poco de cómo visibilizamos también, que la visibilización tiene que ver como con muchas cosas más también. Eso por una parte. También pienso que hoy día en el confinamiento, en las casas, en los hogares, hay mucha gente haciendo cosas con las manos y aquí voy a extrapolar, no necesariamente artesanías, manualidades, cosas cercanas al diseño. Me parece también que ahí hay un espacio donde pienso que estamos creando audiencia de alguna manera. O sea, creo que también lo que ha pasado en general con las artes y la cultura, quizás todo esto que está sucediendo hubiese sido insufrible sin el arte y la cultura. Entonces, cuesta ver cuando obviamente las urgencias son otras, estoy súper de acuerdo con eso, pero pensamos que hoy día también estamos visibilizando una real forma de utilidad de la cultura, del arte, de la artesanía, del diseño, y está muy vívido. Entonces pienso que eso también puede servir a futuro a crear audiencias. Por lo tanto, espero que todos los que estén haciendo artesanías y manualidades en sus casas no sean nunca más aquellos que le van a pedir rebajas a los artesanos, por ejemplo. También muchos diseñadores que están, digamos, como haciéndose cargo de la complejidad de ese problema, y a mí me parece muy interesante en cómo también se piensan estos caminos de colaboración, de reconocimiento, que creo que puede ser también una oportunidad en este momento para poder colaborar. De hecho, con Local también, la feria, nosotros en la Muestra de la Católica también hemos estado colaborando en algún momento. O sea, empiezan a surgir esas formas de colaborar que me parecen muy, muy interesantes. Y lo que decía también, esto de la creatividad en todas las personas que tienen oficios creativos, y ahí artesanos y diseñadores, a lo mejor también este momento es una oportunidad para pensarlo, y porque además también como esto va a ser un fenómeno que nos vamos a acordar muchos años más. O sea, de esto seguramente se harán películas, no tengo idea, habrá un relato. Y hoy día escuchaba otro espacio de conversación de cómo se irá a construir narrativamente la épica de la cuarentena o la épica del confinamiento. Y es una pregunta que me pareció bien interesante, porque además estos espacios quizás
tienen que ver con una pausa, desde donde esa épica se construye de quizás un espacio más calmo, más reflexivo, que tiene que ver un poco con el hacer también de los artesanos, que es la búsqueda de la perfección, la búsqueda del oficio. El hacer es pensar, el pensar es el hacer. Y ese fluir creo que también puede ser, viéndolo positivamente, porque yo de verdad quiero salir del confinamiento y volver a encontrarnos, pero creo que en este espacio también puede ser una oportunidad para que eso suceda y prepararnos para volver a reunirnos y que todos los que estamos preocupados hoy día en que el diseño, la artesanía y los oficios creativos, en general los trabajadores de la cultura, puedan también mantenerse, volvamos a consumir ese tipo de creación, porque ya nos hemos dado cuenta que es muy importante para la vida de las personas. Totalmente. Hay una frase que me encantó, que también la encontré el otro día, que habla un poco sobre lo que tú decías, de un filósofo griego que se llama Anaxágoras, que decía, el hombre piensa porque tiene manos. Y es súper bonito porque el periodo digamos, como de pausa en el que estamos, de alguna manera también nos obliga a pensar en esa perfección o en cómo nosotros a través de nuestro hacer avanzamos y nos permite reflexionar. La reflexión viene de eso también, viene de hacer. Es imposible poder solamente pensar en absoluta pausa. Hay una sincronía entre una y la otra cosa. Y eso que tú dices, que es un ejemplo que siempre le doy a mis estudiantes, es en algún momento de la historia se nos dijo que hacer es distinto a pensar, que no están unidos. Y de la misma manera en que nos separaron el cuerpo y el alma, nosotros no vamos por la calle con el cuerpo y que va de la mano del alma, digamos, no sucede. Entonces, ese ejemplo me parece siempre muy clarificador para decir, no necesariamente son dos actividades que están completamente separadas. Son actividades que se realizan juntos. Bueno, ya lo dijo Sennett y otra gente mucho más importante que yo, digamos, pero el ejemplo me parece como que puede ser súper clarificador y que tiene que ver incluso cómo pueblos originarios piensan un montón a través de, o sea, la cosmovisión y también las funciones que tienen los objetos artesanales, pero eso ya será para otro espacio. No, pero en la lógica que lo que tú estás diciendo, es bonito pensar en que en el inicio de la conversación comentamos sobre la rapidez y la velocidad que tiene el mundo moderno, o que tuvo el mundo moderno, y que nos permitió tener esta pausa para poder pensar. Y quizás, claro, quizás antes estábamos en una situación demasiado agitada para poder pensar, pero estábamos haciendo constantemente, estábamos desarrollando cosas y estábamos armando el mundo como tal lo conocemos. Sin embargo, ahora pareciera ser de que la cosa es distinta porque tenemos la capacidad para poder pensar. Es súper curioso, tenemos tiempo para poder reflexionar y eso pareciera ser que es algo muy raro. Qué raro lo que está pasando ahora, porque tengo tiempo para poder pensar en lo que quiero hacer o en lo que voy a hacer. Entonces, ahí hay una reflexión que igual es interesante sobre, no sé, ojalá que estas prácticas de reflexión se mantengan y que sean algo que podamos atesorar también y transformar en una dinámica que sea parte de nuestro día a día. Bernardita, cuéntanos, cuéntanos una bajada pensamiento para nuestros auditores. Yo me voy a robar una frase que le robé a otra persona, ¿ya? ¿Ya? Que a la vez se la robó a Borges, pero me resonó cuando la leí, gracias al Instagram, porque si no, no hubiera llegado a Borges, yo lo reconozco. Pero me hace sentido a los diseñadores que nos engolosinamos tanto con nuestras ideas, que dice, la voy a redondear, pero dice que no nos entusiasmemos tanto con nuestras ideas todo el tiempo, porque no son únicas, porque lo que estamos haciendo siempre es repetir. Por lo tanto, leamos. O sea, hubo una pandemia hace 100 años. A mí me pasa al contrario que la Elena. Me da pánico que nos olvidemos que vivimos una pandemia, que salgamos de la pandemia y que 3 años más nos olvidemos. Entonces, leamos, o sea, leamos historia. Me fui a William Morris, porque era un activista del diseño, socialista, en épocas de enfermedades como el cólera, el tifus, que la gente se moría, y que habían todas estas tendencias higienistas que revolucionaron, digamos, en el diseño, muchas de las innovaciones que nosotros tenemos y que yo investigué, las baldosas son una revolución higienista de esa época. Entonces, leamos la historia y revisemos, porque
¿no será que volvamos a repetir los mismos errores o las mismas soluciones? Entonces, ¿Qué necesario va a ser por lo menos tener una vez al año estos momentos de pausa para poder volver con otra energía? A mí, yo de verdad estoy súper expectante con saber qué es lo que va a pasar. Como que me da la sensación de que todo va a volcarse y va a transformarse en algo mucho mejor. Como que siento que el mundo de alguna manera está preparándose para nuevos servicios, para nuevas instancias, nuevos productos que hagan más sentido, que estén más cercanos a las comunidades, nuevos métodos, nuevas formas de aproximarse al diseño o al arte o a la cultura. Lo que tú decías sobre la lectura y sobre, bueno, también la lectura y la cultura. Cuán importante va a ser entender, y ahora entender lo necesario que es la cultura en nuestras vidas, porque ahora que no podemos salir, estamos tratando de consumirla de alguna forma casi deseosos. ¿Dónde puedo conseguir un libro? ¿Dónde puedo conseguir un libro? Como que quiero que me llegue un libro, que y tenéis que buscar y hacer. O sea, lo que pasa, bueno, lo que pasa ahora con el teatro y lo que pasa con la música, de alguna manera estamos tratando de buscar sistemas para encontrarnos con la cultura, y puede darse el momento, que espero que sea pronto, en el que nos podamos ver después en la calle, donde estemos bajo esa búsqueda también, todas las personas, y que estoy seguro que de alguna manera la creatividad y los procesos creativos que están teniendo ahora, bueno, todos los diseñadores, artistas en general, llegue a puerto pronto. Lo conversaba ayer con un periodista que está trabajando en conjunto con, digamos, como ¿cómo decirlo? Como el gremio de los músicos, y hicieron un levantamiento también, y al parecer nunca se ha generado más nueva música que durante la pandemia, como resultado del momento de reflexión en el que estamos. O sea, nunca había habido tanto tiempo para poder reflexionar sobre su propio oficio para generar nuevo material. Y qué importante sería que adoptáramos eso como en nuestras vidas y en nuestros procesos. Pareciera ser que esta pausa es absolutamente necesaria. Bueno, me gustaría poder cerrar y primero que todo agradecerles muchísimo, muchísimo, muchísimo por la participación en este webinar, en esta conversación que cercana, no sé, amistosa y siempre con una visión muy positiva hacia lo que se viene en adelante. Agradecerles por querer participar junto a IF, junto al Ministerio de Cultura y local en esta conversación. Y sobre todo también por la voluntad de querer ofrecer sus conocimientos y su experiencia a quienes nos están escuchando, quienes justo entre un día domingo antes del almuerzo estuvieron escuchándonos de manera súper estoica. Y nada, sinceramente desde el local agradecerles por esta participación desinteresada, que creo que siempre aporta a lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? De la cultura. En ese sentido, dime, David. No, que le iba a decir a Elena que entonces en otra oportunidad, que seguramente ya será en persona, les llevo cafecito a Colombia. No era una A todos. Eso está muy bien. A todos. Así Me será. sumo. Claro, aquí compremos una sopaipilla o algo, no sé, ahí vamos a pensar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y también a todos los asistentes. Y muchas gracias a IF también por desarrollar esta plataforma que es libre para todas las personas. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ti. Gracias a Local por haber tenido esta instancia tan única. Inspiramos también mucho sobre el diseño, el design thinking. De hecho, es parte de muchas de las organizaciones que están dentro del espacio vinculado al emprendimiento, al mundo startup. Y sabemos que es un momento para efectivamente reflexionar y pensar en lo que se viene. Así que muchas gracias por vuestro tiempo también, en nombre de IF. Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿no? En una próxima oportunidad, seguro. Chao. Que esté muy bien. Chao, buenas noches.